Hermanos, es un placer una vez más estar aquí esta mañana con ustedes y qué rápido el tiempo está pasando. Ya Navidad está a la vuelta de la esquina, es más, ya no tienes ni siquiera que esperar para comprar el panetón, ahora el panetón está ahí disponible. Todas las tiendas, los centros comerciales están inundados con los artículos de Navidad. Pero sabes, hay una escena que me llama mucho la atención. Es que la Navidad parece que transforma a la gente. ¿Qué sucede? Porque cuando la Navidad se acerca más y más, la gente comienza a preocuparse más y más también, porque no saben qué pavo van a comprar, grande, chiquito, pavipollo, cuy, no sé. No sabe si van a comprar un regalo grande o pequeño porque, a ver, mi esposo me ha tratado bien este año, entonces un regalo grande, mis hijos se han portado mal, un regalo chiquito. Y todo esto lleva a hacer a la gente caminar de un lugar a otro como si fueran ovejas perdidas, como ovejas sin un pastor. Y esta es una escena triste porque la gente no sabe, la gente no entiende que el único pastor, el único y verdadero pastor es Cristo Jesús. Y eso es lo que hemos querido hacer en estos 2 meses, noviembre y diciembre, dar la oportunidad a nosotros de poder entender que solamente Cristo tiene la respuesta para esas ovejas descarriadas, perdidas. Y por eso así hemos venido explicando quién es Jesús, la serie de este mes. Y el tema que vamos a hablar hoy tiene que ver mucho con la prédica que escuchamos la semana pasada, donde el pastor Arcadio explicó que Jesús dijo, yo soy la puerta. Vimos que Jesús es la puerta solo porque Él proporciona seguridad de la salvación. Solo Él proporciona descanso. Solo Él proporciona bendición para sus verdaderos discípulos. Y así que, una vez más, vamos a ver esta mañana quién es Jesús. Y hoy vamos a hablar de la afirmación que Jesús hizo cuando Él dijo, yo soy el buen pastor. Ven conmigo, por favor, al Evangelio de Juan y vamos a leer en el capítulo 10, del versículo 11 al 21. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11 al 21. Y dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. De nuevo, las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. Muchos de ellos decían, está endemoniado y loco de remate. ¿Para qué hacerle caso? Pero otros opinaban, ¿son de un endemoniado? Estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrirle los ojos a los ciegos? Oremos. Señor Dios Todopoderoso, gracias porque eres tú quien nos trae esta mañana aquí, a tu templo, a tu presencia. Eres tú, Señor, quien
quien nos trae porque tiene un mensaje especial para nuestras vidas. Y ese mensaje no solamente es para nosotros, sino también para compartirlo con el mundo que aún no te conoce. Bendito y alabado, Señor, seas porque tu palabra es buena y perfecta y trae esperanza. Señor, ayúdanos a escucharla, ayúdanos a entenderla. Pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude a recibir esta palabra para así poder entender y conocerte un poco más de que tú eres el buen pastor. En el nombre de Jesús, amén. Y hay una pregunta que tenemos que hacernos cuando escuchamos a Jesús decir, yo soy el buen pastor. ¿Qué quiere decir Jesús al afirmar, soy el buen pastor? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cuál es el significado de esta afirmación? Bueno, para entender un poquito lo que Jesús quiso decir, tenemos que escuchar y entender el escenario. Tenemos que explorar el contexto. Pues vemos que Jesús se encontraba explicando a los líderes religiosos, en este caso a los fariseos y a los judíos, que Él estaba exclamando unas afirmaciones. Él estaba afirmando primeramente que Él era el pan de vida, que Él era la luz del mundo, que Él era la puerta a la salvación y a la verdadera vida. ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, vimos la semana pasada que todo inició cuando Jesús sanó a un ciego. Incluso después de haber visto el poder sanador de Jesús, al dar vista a este ciego, los líderes no querían ver, no querían entender quién era este Jesús. Ellos seguían empecinados en su terquedad y en su ceguera. No querían aceptar que Jesús, al dar vista a este ciego, no solamente lo estaba sanando físicamente, sino que estaba abriendo los ojos espirituales de este hombre. Y vemos cómo en el capítulo 9, en el versículo 38, este ciego, después de que sus ojos fueron abiertos, ¿qué es lo que hace él? Reconoce quién es Jesús y lo adora. Reconoce quién es Jesús y lo adora. Pero esto no sucedió con los líderes religiosos. Es más, esto les causó malestar. Y su odio hacia Jesús aumentaba más y más. Jesús sabía que estos líderes religiosos eran los falsos profetas de Israel. Jesús sabía que estos líderes eran los ladrones, eran egoístas. Él sabía que estos líderes valoraban el poder, la posición, el dinero en lugar de Dios. Eran falsos pastores, eran lobos vestidos de oveja y no cumplían con esa tarea que se les había encomendado. Por eso expulsaron al ciego que recibió la vista, porque lo vieron como una amenaza a su poder y posición. Estos líderes no querían ver y no querían aceptar que ese ciego que recibió la vista era una señal de su Salvador Jesús. Estos líderes eran los pastores que debían cuidar y proteger al rebaño de Israel. Estos líderes eran los encargados de pastorear al pueblo de Dios, pero no lo estaban haciendo. No lo estaban haciendo. Y es frente a esta situación que Jesús responde afirmando: yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Pero ¿quiénes eran los que estaban escuchando esta afirmación? Bueno, los fariseos, los escribas. Ellos eran los líderes. Pero ¿quién más? Ahí estaba el hombre que recibió la vista. Ahí estaban los discípulos. Ahí estaba una multitud de judíos. ¿Y quiénes eran ellos? Todos ellos eran judíos. Y al escuchar Jesús decir o referirse a sí mismo como el pastor, ellos entendían un concepto especial por el pastor. Bueno, primeramente entendían porque era la labor que la mayoría de ellos hacía. Eran pastores de ovejas, pero también algo especial sucedía.
En sus mentes este término tenía una connotación especial. Y cuando escucharon el término de pastor, inmediatamente en sus mentes se trasladaban al Antiguo Testamento. Y ahí recordaban pasajes como Isaías 40, Ezequiel 34, el Salmo 80, donde todos ellos hablaban de un pastor. Todos ellos hablaban de un pastor, de su pastor. Pero más notable era cuando recordaban el Salmo 23. ¿Qué es lo que decía el Salmo 23? Mira lo que dice. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Tú has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. En la casa del Señor habitaré para siempre. ¿Quién era este pastor que los judíos estaban recordando? Para los judíos, Dios era su pastor. Para los judíos, Dios era el pastor, el único. Era Dios quien los hacía recostarse en pastos verdes. Era Dios quien les proporcionaba descanso para su alma. Era Dios quien los protegía de las aguas turbulentas. Era Dios quien los llevaba a aguas calmas y seguras de las cuales podían beber. Era Dios quien restauraba su alma. Era Dios quien los guiaba por senderos de justicia. Era Dios quien iba con ellos incluso cuando caminaban por el valle de la sombra de la muerte. Era Dios quien les enseñaba que no debían temer mal alguno, porque su pastor estaba con ellos, consolándolos. Era Dios quien en tiempos difíciles y de prueba alejaba su temor, porque Él estaba con ellos. Era Dios quien los dirigía con su vara de pastor, guiándolos, protegiéndolos mientras caminaban. Ese era el pastor para los judíos. Ese era su pastor. Y esto era lo que los judíos recordaban. Pero ahí estaba Jesús, hablándoles a estos judíos, mostrándoles a estos judíos que Él era ese pastor, que Él era el buen pastor. Jesús estaba ahí afirmando frente a ellos que Él era el Dios y que Él era suficiente. Sin embargo, estos líderes religiosos y estos judíos no querían verlo a Jesús como quien realmente era. No querían verlo como el pastor, ese pastor que sus mentes recordaba. No querían aceptarlo como ese pastor, como el único pastor que podría llevarlos por verdes pastos. El único pastor que podía conducirles a aguas calmas. El único pastor que les daba agua de vida. No querían verlo. Y mi hermano, ¿cómo ves a Cristo? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves como el buen pastor? ¿Lo ves como el que te provee? ¿Lo ves como el que te da descanso? ¿Lo ves como el que te da consejo? ¿Lo ves como el que te da fuerzas? ¿Lo ves como el que te guía? ¿Lo ves como el que va contigo aún en el peligro y el dolor? ¿Lo ves como el que te reconforta? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves como el buen pastor? Y si no lo ves como el buen pastor, ¿en quién esperas por tu provisión? ¿En quién esperas por descanso? ¿En quién confías por consejo? ¿Quién es el que renueva tus fuerzas? ¿En quién confías para ser guiado? ¿En quién confías para ser reconfortado? ¿Quién? ¿En quién confías?
Jesús nos dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y esto no significa que es un buen pastor como otros pueden ser, sino que Él es único en su carácter. Como lo expresa el Salmo 23, como lo expresa Zacarías 13, Hebreos 13, incluso en Primera de Pedro. Como Jesús, como el buen pastor, no hay nada, ni nadie. Él es el único. Mira, en el griego, kalos significa bueno. Pero esto describe su nobleza, lo sano y lo bello. Y cuando Jesús afirma ser el buen pastor, se refiere a todo eso y más. A la bondad inherente, a su justicia, a su belleza. ¿Cómo ves a Jesús? Jesús nos dice, yo soy el buen pastor. Y nos revela 4 verdades que Él cumple como el buen pastor. La primera verdad dice, yo soy el buen pastor porque yo soy el dueño de las ovejas. Ahí en el versículo 11 nos dice que Él es el buen pastor porque Él es el dueño del rebaño. ¿Y sabes por qué Él es el dueño del rebaño? Porque Él las creó. Las ovejas fueron creadas por Él. Él es fiel, Él es el verdadero pastor y está dispuesto a hacer todo lo necesario. Escucha, mi hermano, Él está dispuesto a hacer todo lo necesario para defender y salvar al rebaño. Él es el buen pastor, Él es el que protege al rebaño de sus enemigos, Él es el que cura las enfermedades, Él es el que trae de regreso incluso cuando las ovejas se pierden. Él es quien las vigila, incluso en las noches, para que nadie lastime a las ovejas. Y todo eso hace Jesús, todo esto hace Él porque Él es el buen pastor, porque Él es el dueño del rebaño. En comparación con los líderes, estos judíos, los falsos pastores, Jesús dice en el versículo 12, yo no soy como ellos. Pero también dice, incluso yo no soy como el pastor, el asalariado, que cuando viene el lobo, este abandona al rebaño y huye, dejando a las ovejas esparcidas y desprotegidas. Yo no soy como ellos. Yo soy el pastor que cuida su rebaño. Yo soy el pastor que protege al rebaño del mal tiempo, de los ladrones, incluso de los animales salvajes. Yo soy el buen pastor que amo a las ovejas. Las amo y las protejo, incluso entregando mi vida por ellas. Él es el buen pastor. Y sabes, el trabajo del pastor no era algo sencillo. El pastor tenía que estar atento al rebaño mientras pastaban, porque podían haber precipitaciones de agua repentinas y fuertes que podrían arrastrar a las ovejas. El pastor tenía que estar atento a los ladrones, porque podían venir y robar a las ovejas. O incluso tenía que estar atento a los lobos, porque podían atacar al rebaño. El trabajo del pastor era duro y sacrificado. Incluso durante la noche, cuando las ovejas dormían en el redil. El domingo pasado el pastor Arcadio nos habló que en el redil no tenía puerta. Y el pastor a menudo dormía o se sentaba en la entrada, listo para defender a las ovejas del peligro. Pero Jesús nos dice, yo soy más que eso. Yo soy más que ese pastor. Porque yo tengo una verdadera preocupación. Yo tengo un afecto especial por mis ovejas. ¿Saben por qué? Porque yo las amo. Y las amo porque yo las he creado. Las ovejas eran especial para el pastor. Así vemos cómo David en 1 Samuel, en el capítulo 17, cuando era un pastor, se enfrentó a un león y a un oso para defender el rebaño de su padre. Y Jesús dice, yo soy más grande, mejor que ese pastor. Ezequiel 34 predijo acerca de este pastor, predijo acerca del Mesías, predijo acerca del verdadero pastor que vendría a cuidar el pueblo de Dios. Y este era un mensaje que encontraba cumplimiento en Jesucristo. Y ahí vemos a Jesús diciendo, yo soy el cumplimiento, yo soy esa profecía cumplida, yo soy ese pastor, porque yo amo a mis ovejas, yo cuido del rebaño, yo las protejo incluso
con mi propia vida. ¿A ustedes les gustan las películas? ¿A todos? Y estoy seguro que aquí hay románticos, románticas. O ya no son románticos, ya no son románticas. Yo estoy seguro que tú has escuchado del Titanic. Es más, estoy seguro que tú has visto el Titanic. ¿Recuerdas? Esa película larga, 3 horas creo que son. Pero sabes, este Titanic se hundió después de chocar con un témpano de hielo, ¿verdad? Y hay algo que me llama la atención en esta película. Es la escena donde el barco se va hundiendo y todo el mundo empieza a salir, a escaparse, a huir para salvar su vida. Pero hay alguien que hace lo contrario. Y ese alguien es el capitán. Y se agarra fuertemente de su timón. Y este capitán decide no salvarse, sino al contrario, decide quedarse en el barco y hundirse con él. ¿Por qué? ¿Amaba al barco el capitán? ¿Era su vida? ¿Sabes? Este capitán veía al barco como algo suyo. Era el capitán. Ningún barco había cruzado el Atlántico tan enorme como este barco. Era especial. Era maravilloso, era grandioso. Pero ahí vemos que a la mitad de camino las cosas no salieron bien y el barco va a hundirse. ¿Y cómo iba a dejar lo especial ahí? ¿Cómo iba a dejarlo? ¿Cómo iba a abandonar? ¿Sabes? Jesús hace algo mejor que esto. Jesús no solo decide morir con las ovejas, sino decide morir por las ovejas. Jesús decide dar su vida por las ovejas. ¿Y sabes por qué? Porque Él las amaba. Él las amaba. Mientras que los fariseos no tenían ese amor, mientras que los fariseos no tenían compasión por las ovejas, Jesús, el buen pastor, hace totalmente lo contrario. Hace totalmente lo contrario. Y les muestra un amor único, único, a tal punto que decide entregarse por ellas. Aunque Satanás viene a robar, aunque Satanás viene a matar y a destruir a las ovejas, Jesús, el buen pastor, nos protege, nos ama y nos salva de la destrucción, no solo protegiéndonos de Él, sino dándonos seguridad y vida eterna. Qué maravilloso este buen pastor. Pero también Jesús dice: yo soy el buen pastor porque yo conozco a las ovejas. Cuando Jesús, el buen pastor, en el versículo 14 dice: conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí, no está diciendo que Él las conoce por su raza, por su color, por su propósito o por nombre. Jesús está usando la palabra conocer en el sentido que Él quiere expresar una relación íntima de amor. No solo un conocimiento superficial, sino una relación íntima. Y dice: como Dios el Padre ama a Jesús y Jesús ama al Padre, así yo amo a mis ovejas. Así yo amo a mis ovejas. ¿Y cómo expresó Jesús su amor por sus ovejas? A través de su sacrificio, como muestra de amor. ¿Sabes? Yo no sé cuánto tiempo tú llevas en la vida cristiana. Es más, yo no sé si esta mañana aquí tú eres cristiano. Pero a mí hay algo que no solo me llama la atención, sino que encuentro difícil de comprender. ¿Cómo es posible que alguien que nunca hizo nada, que vivió una vida perfecta, pura y sin mancha, decida ir a una cruz para decirme te amo, para salvarme? Yo creo que no hay ejemplo en el mundo que pueda ayudarnos a entender.
pero voy a tratarlo de explicar. Imagina que necesitas un trasplante de pulmón para salvarte la vida, pero no tienes un donante y tampoco tienes los $100,000 que costaría la operación. Pero de repente un multimillonario se entera de tu situación y decide ofrecerte pagar por la operación y dice: yo voy a pagarte la operación. Y esto sería un regalo generoso, ¿no? Pero no es de amor. ¿Y sabes por qué? Porque $100,000 para un multimillonario no es nada. No es nada. Es un multimillonario. Pero si el multimillonario te dice: ¿sabes? Yo voy a ofrecerte mi pulmón. Esto sería amor. Y el mayor amor es renunciar a tu vida para salvar a alguien que amas. Y esto es lo que Jesús hizo. El amor más grande, dice Juan 15:13, el amor más grande no tiene a nadie más que esto, que dar la vida por sus amigos. Y eso es lo que Jesús, el buen pastor, hizo por ti y por mí. Cuando nadie en el mundo, nadie quien tú conozcas, quien tú sepas que te haya dicho te amo, quiso ofrecerte su corazón para que tú puedas vivir. Jesús entregó su vida para que tú y yo podamos tener un corazón nuevo y comenzar a vivir de verdad. ¿Y sabes por qué? Porque Él nos ama y Él es el buen pastor. Y Jesús también dice: yo soy el buen pastor porque yo muero por mis ovejas. Jesús, como pastor, no solo está dispuesto a arriesgar su vida para salvar a las ovejas, sino que como el buen pastor dio su vida por las ovejas. ¿Tú entiendes esto? Él dio su vida por las ovejas. ¿Qué quiere decir? Que Él se convirtió en sacrificio. Pero hay algo más. Mira lo que dice Juan 1:29. Dice: al día siguiente Juan el Bautista vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué estamos viendo ahí? Ahí estamos viendo que el Hijo se convierte en Cordero para salvar corderos. El pastor del Salmo 23 se convierte en la oveja de Juan 1, de estos versículos que acabamos de leer. Y es este Cordero quien salva a las ovejas en Juan 10, el buen pastor. Y cuando Jesús dice que Él es el buen pastor, la palabra bueno no es la palabra griega común para denotar bueno. Es una palabra que se usa esta palabra es la misma palabra que se usa para describir a Jesús como la vid verdadera o buena. Por lo tanto, bueno podría traducirse como verdadero, perfecto o satisfactorio. Y esto significa que Jesús es único en sí mismo, que no hay nadie como Él. Créeme, no hay nadie en este mundo que te pueda mostrar tal amor como Cristo. Y es así que vemos que Cristo, el sacerdote, se convierte en sacrificio. Él es el profeta que se convierte en la palabra. Él es el rey que se convierte en el sirviente. Y Él es el pastor que se convierte en una oveja. Cuando Jesús dice: yo soy el buen pastor, nuestra salvación está envuelta en esta frase: yo soy el buen pastor y doy mi vida por las ovejas. Él muere por las ovejas. E incluso en el versículo 14 y 15 vemos cómo Él compara su amor. Y dice, compara su amor y su relación con las ovejas con el conocimiento y el amor entre el Padre y el Hijo. Ese amor está más allá de la comprensión. ¿Sabes por qué? Porque hay una perfecta unidad entre el Padre y el Hijo. Y también vemos que Jesús nos dice que es el buen pastor porque Él reúne a sus ovejas. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice otras ovejas que no son de este redil?
también oirán mi voz, como lo vemos en el versículo 16. Las otras ovejas es una referencia a los gentiles que iban a creer en él. Mi hermano, tú y yo no somos judíos. Tú y yo no somos judíos, pero por la gracia y la misericordia de Dios, su salvación y perdón también se extendió a nosotros los gentiles. Por su gracia y misericordia hemos escuchado la voz del buen pastor y ahora somos parte de su rebaño. Y Él es nuestro pastor. Jesús es el buen pastor de todos, judíos y gentiles, que llegan a creer en Él. Jesús es el buen pastor porque voluntariamente entregó su vida. Nadie se la arrebató, sino que la entregó para volver a recibirla a través de su resurrección. Y esto es una afirmación sorprendente, mi hermano. Sabes que no gustó a los fariseos, tampoco gustó a los judíos. ¿Qué causó? Causó división. Mira lo que dice el versículo 19 y 21. Dice, de nuevo, las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. Muchos de ellos decían, está endemoniado y loco de remate. ¿Para qué hacerle caso? Pero otros opinaban, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos a los ciegos? ¿Quién dices que es Jesús? ¿Quién dices que es Jesús? ¿Un endemoniado? ¿Un loco o el buen pastor? Al afirmar Jesús ser el buen pastor, nos muestra un gran contraste entre los malvados pastores, esos líderes religiosos, y el buen pastor, Cristo Jesús. El buen pastor, Cristo Jesús. ¿Sabes lo que hizo Jesús cuando se enteró que el hombre ciego que había recibido la vista fue expulsado de la sinagoga? ¿Sabes lo que Él hizo? Fue a buscarlo. Fue a buscarlo. El buen pastor, Cristo Jesús, no echa a nadie. Al contrario, Él se preocupa por las ovejas y los busca. Los busca. Y Él te ha buscado. O Él te está buscando. ¿Qué significa esto? Significa que podemos ir a Él. Mira lo que dice Hebreos 4, 15, 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. ¿Has sido tratado mal injustamente? ¿Has sido juzgado injustamente? ¿Has sido lastimado porque han tergiversado tus palabras? ¿Has sido abandonado por tus amigos cuando más lo necesitabas? ¿Estás agotado y sientes que ya no puedes dar más? ¿Sabes? Jesús también experimentó lo mismo. Jesús experimentó lo mismo y Él te entiende. Él te entiende y está contigo en esos momentos de debilidad. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a Él. Y hay algo más que Jesús dice. Yo soy Jesús el buen pastor y nunca voy a dejarte. Mira lo que dice Juan 10, 27 al 30. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Mi hermano, Jesús no solo cuida de sus ovejas, sino las preserva. Las preserva. En sus manos puedes confiar. En sus manos puedes confiar. En su verdad puedes confiar. Tú puedes confiar en Él con completa seguridad. Porque nada ni nadie te va a alejar de Él. ¿Cómo respondes a esta verdad? ¿Cómo respondes a esta verdad? Hermano, Jesús está diciendo que nada ni nadie va a alejarte de Él. Esta verdad debe emocionarte. Esta verdad debe animarte. Esta verdad debe hacerte el hombre más feliz, el hombre, la mujer más feliz del mundo, porque estás en unas manos seguras. Pero
Si esta verdad no te emociona, algo está pasando contigo. Algo está sucediendo en tu corazón. Porque no has entendido quién es Jesús. Jesús es el buen pastor. Es el que deja las 99 para ir a buscar a la oveja que se ha extraviado. Es el pastor del Salmo 23 que te pastorea con su vara y bastón. Con ese bastón te alcanza cada vez que te metes en situaciones comprometedoras. Con esa vara te da un golpe amoroso antes de que caigas sobre las rocas. Con esa vara te protege de los peligros inminentes. Isaías en el capítulo 53 versículo 6 dice: todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. ¿Te incluyes en esto? No me puedes decir no, porque dice todos, incluso yo. Hermano, yo andaba como una oveja descarriada. Yo andaba probando pastos en otros lugares. Yo andaba bebiendo aguas que no eran las aguas de vida. Hasta que un día, por la gracia y la misericordia de Dios, el buen pastor tocó mi corazón, tocó mi vida y me dijo: ven a mí. Hermanos, yo tenía otros sueños, yo tenía otros proyectos para mi vida. En su gracia y misericordia el Señor me hizo ver y entender: fuera de mí no hay propósito, fuera de mí no hay sueños, fuera de mí no hay proyectos que tengan un propósito verdadero. A los 21 años, en esta iglesia, cuando todavía nos reuníamos en las piedritas, Cristo tocó mi corazón. Y Él me dijo: así como yo soy el pastor, así quiero que tú me sigas. Bueno, Cristo me enseñó que Él puede ir a la cruz por mí y me mostró. Bueno, yo no sé si eso puedo hacer yo por ustedes, pero lo que sí les aseguro es que Cristo puede transformar tu vida. Cristo puede darte aguas de verdad. Cristo es el único que puede darte propósito en esta vida. ¿Sabes por qué? Porque Él te ha sujetado mientras caminabas por el acantilado de la muerte eterna y te trajo hacia Él. Y te trajo hacia Él, hermano. Y esta verdad es un consuelo para ti que caminas en Cristo, pero también para ti, padre o madre. Si tu hijo ha recibido a Cristo, a veces las ovejas siguen al buen pastor y caminan junto a aguas tranquilas, pero a veces se recuestan en pastos verdes, pero a veces caminan por el valle de la sombra y la muerte. ¿Vas a temer el mal? No, mi hermano. No entenderás, no temerás cuando entiendes la gracia conservadora de Dios. Yo no sé en qué lugar o en qué momento de la vida te encuentras ahora. Tal vez estás atrapado en un pecado del que sientes que no puedes hablar con nadie, o de un pecado que no puedes salir. Tal vez te sientes solo y vulnerable como una oveja abandonada en la ladera cuando cae la noche. Mi hermano, recuerda, no estás solo. El buen pastor te conoce y está contigo. Él te llama a escuchar su voz. La pregunta es: ¿confías en Él? Solo vas a confiar en Él si verdaderamente lo conoces. Y si lo conoces, te dejarás guiar por Él. Recuerda que Él es fiel, siempre fiel. Pero sobre todo recuerda el Salmo 23. Este salmo empieza diciendo: el Señor es mi pastor. ¿Es tu pastor esta mañana? ¿Es Cristo tu pastor? Porque todo depende de tu respuesta. Si tú dices: Cristo es mi pastor, entonces todo es tuyo. El descanso junto a las aguas tranquilas, la restauración, la conducción, la presencia en el valle, la vara y el bastón para consolar, la bondad y la misericordia todos los días de tu vida, y un hogar más allá de la tumba. Todo esto es tuyo. Si tú puedes decir: el Señor es mi pastor, y si dices: el Señor es mi pastor, entonces creerás que Cristo es el buen pastor que dio su vida por ti. ¿Lo crees? ¿Lo crees que Él dio su vida por ti? Pero si aún hay duda en tu corazón, mira la cruz. ¿Qué ves? ¿Acaso ves
la horrible y cruel maldad del hombre, castigando a un inocente en esa cruz? ¿Acaso ves dolor y agonía? ¿Acaso ves sangre inocente goteando al suelo una y otra vez? Si solo ves eso, entonces aún no has entendido el amor de Jesús, el buen pastor. Si solo ves eso, aún no has entendido el verdadero amor de Jesús, el buen pastor. ¿Por qué? Porque cuando miras a la cruz, deberías ver el amor infinito. Deberías ver el amor que nunca entenderás. Deberías ver el amor del buen pastor por ti. Eso es lo que debes ver cuando ves a la cruz. ¿Por qué? Porque todo lo que Jesús soportó en su pasión fue por ti. Cuando se entregó en las manos que lo iban a arrestar en el jardín de Getsemaní, fue por ti. Cuando fue azotado y golpeado, fue por ti. Cuando fue condenado a muerte, fue por ti. Cuando lo colgaron en esa cruz lleno de agonía, fue por ti. Nunca olvides que Jesús escogió sufrir y morir, y lo hizo por ti. No se lo impusieron. Él, el buen pastor, escogió voluntariamente entregar su vida y lo hizo por ti. Jesús es el buen pastor. Cumplió todo lo que había venido a hacer, incluso entregando su vida, y lo hizo por ti. Vamos a orar.